le agachan la cabeza a mi mamá y le pegan el disparo y luego un bandido llega y lo decapita ahí delante de todos nosotros. Entraron 2 personas a mi casa y lo tendieron en el piso de la pieza donde dormíamos, y en presencia mía y en presencia de mis hijos lo asesinaron con 2 disparos en el cerebro. En una incursión que hace la guerrilla en Quito, muere mi mamá. Ahí murió mi mamá. Después la guerrilla secuestra a un hermano mío porque tuvimos que pagar una cantidad de dinero que no la teníamos. Tuvimos que reunir todos para poder pagar el rescate. Y en el mismo 2002 ocurre lo que pasa acá en Bojayá. O sea, fue un año que si tú no estás asiduo a la fe, te descompone. ¿Por qué no estamos tranquilos en el país de Colombia? Por la cuestión de abuso de la naturaleza, de la riqueza, de todo. Y a estas alturas de la vida en Colombia es muy difícil ver la paz. Hay muchos grupos que viven nada más el gatillo. Y que mucha gente no quiere que la guerra se acabe. Por eso hay conflicto. El poder en mi país lo maneja la gente que tiene plata. El poder y el tener se tragó el ser. Entonces no importa la vida del otro. ¿Quién ponemos el cuero de esta guerra loca? Los pobres campesinos. Nosotros somos los que estamos poniendo el cuero. Óigalo bien. ¿Cuánto valen las armas? No sé, me imagino que eso vale mucha plata. ¿Cuánto invierten para matarse y matarnos? El Creador nos dejó en este pedazo de tierra que es Colombia. Mantengamos la unidad, respetemos unos a otros. Son 50 años que tenemos de estar reamando sangre Colombia, matando tanta gente que inocente, tantos niños. Para el sociólogo francés Halbach, la memoria colectiva es reconstrucción del pasado gobernada por los imperativos del presente. Su propuesta puede expresarse en 3 proposiciones articuladas. Primero, el pasado no se conserva, se reconstruye a partir del presente. Segundo, la memoria del pasado solo es posible por obra de los marcos sociales de referencia con que cuentan los individuos. Como el individuo aislado es una ficción, la memoria individual solo tiene realidad en cuanto participa de la memoria colectiva. Tercero, además, existe una función social de la memoria. El pasado, mitificado, solo es convocado para justificar representaciones sociales presentes. La noción de cultura política existe desde los tiempos de Aristóteles y Platón, donde ya en esta época se tenían en cuenta los factores como variables estructurales y estratificación social. Más adelante, su concepto se continuó desarrollando con autores como Rousseau y Montesquieu, quienes le aportaron a la teoría factores político-culturales y valores morales y religiosos que influyen en la cultura política. Leticia Gómez la define así: la cultura no es únicamente lo ya sedimentado en y por una sociedad, sino que se constituye en un proceso, en el cual la cultura política hace referencia precisamente a los aspectos políticos. Existe coherencia entre las definiciones que se dan de cultura política, pero cuando se habla de los elementos que la componen, se pueden encontrar posturas diferentes. Unas apuntan más a la influencia de la historia de los partidos políticos y el resultado de la historia personal de los miembros del mismo sistema, y otros apuntan más a los valores y costumbres de dicha sociedad.
En Colombia se puede mencionar cómo por más de 50 años los ciudadanos han sobrevivido a periodos significativos de violencia, la cual ha tenido relación directa con la política del país. Esto ha traído consigo secuelas que embargan la vida de muchos. La violencia es un asunto que ha dejado huellas imborrables, muertes en la clandestinidad, desplazados, secuestros, masacres y verdades que se evitan decir. Entre el periodo de 1995 y 2005 se dispararon todas las modalidades de violencia y la guerra llegó a su mayor nivel. Pero, ¿qué es lo que la genera? Explícitamente el poder. Lo más preocupante es que la guerra es dada en los campos, veredas, pueblos, ciudades, hechos que son solapados a los que no se les llama por su nombre y por lo tanto se minimizan. En medio de esta guerra ha estado presente la guerrilla, los paramilitares, los miembros de la fuerza pública, los que han conjugado diversas formas de violencia. La democracia de alguna forma está abierta al reconocimiento de la diferencia, pero por el contrario la guerra la niega, y es precisamente lo que se vive a nivel político en este país. Aquí la democracia ha sido instrumentalizada por el conflicto armado. Este quiere cortar con todos los avances de reforma democrática para su proyecto en particular. Una democracia ejercida de esta forma genera miedo, rechazo social, culpabilidad, aislamiento, pasividad, pesimismo e impotencia. En ese orden de ideas, la memoria social se define desde otro referente como el significado dado a todos los sucesos traumáticos del pasado y sus efectos sobre las relaciones sociales. Cada uno de estos elementos va creando esquemas que marcan la manera como el ciudadano común concibe la política y cómo la ejerce. En la actualidad, la gran mayoría de los colombianos tienen una visión negativa de ella, y por tanto nuestra cultura política es pobre y viciada. Como causas se pueden mencionar la desconfianza, el conocimiento de que la guerra está inmersa en la política y que todo se maneja por debajo de una realidad que maquillan los medios de comunicación y todos aquellos que tienen el poder. Nos ha tocado andar por encima de los cadáveres. Ya uno se extrañaba cuando no habían muertos, porque diario eran 2, 3 muertos, hasta que llegó al colmo pues de las cosas tan horribles que fue la masacre de la vereda Dos Quebradas, cuando mataron a 18 personas en una masacre en una misma noche. Nosotros encontramos los cadáveres de entrando a San Carlos, acostados, atravesados, tapados con un poncho lleno de moscos, y se ponía uno en un solo temblor que ya le iban a dar a uno. A las 11, 12 o 3 de la mañana le tumbaban la puerta y venían y no les importaba sacarle su hijo, su papá, su hija, lo que sea, y la llevaban y la desaparecían, y cuando uno estaba de buenas la encontraba. Hay alrededor de unos 350 fosas todavía para encontrar, que hoy por hoy no sabemos todavía dónde están. Mi hermano desaparecido, del cual no hemos encontrado ninguna información. La desaparición de mi hija Sandra. Uy, no, es lo peor. La peor violación de derechos humanos. La gente dormía con las boticas puestas y la ropita puesta, porque a mediano de que sintieran algo, un ruido raro, tenían la puertecita por donde salir y volarse. Esa era la triste historia de la gente, no podía dormir tranquila. Todas las noches nos íbamos las que teníamos niños a San Carlos o a donde un vecino, por allá a otra vereda, o a dormir hasta muchas veces debajo del rastrojo por allá en cuevas o en casas abandonadas, por miedo de esas amenazas. No sé de dónde sacamos nosotros como fuerza para poder seguir ahí luchando y como acogernos el uno al otro. Perdón, pero no olvido, porque hay que mostrar de qué pasó y por qué pasó. Pensamos en un jardín de la memoria y lo definimos con las víctimas, con las familias que están participando en los procesos, porque era la forma que encontrábamos para dignificar a las víctimas, de devolverles el buen nombre. Y bueno, de pronto fue generándolo el retorno, y en estos momentos podemos volver a decir que San Carlos ha vuelto a renacer.
cabe anotar que dentro de las víctimas identificadas pueden reconocerse un grupo particular de personas quienes han reclamado participación política, quienes se han opuesto a las formas tradicionales de hacerla, y en torno a esto se ha tejido una democracia distorsionada por el conflicto armado. Dentro de ese grupo pueden identificarse líderes políticos, cívicos, juveniles, campesinos, sindicales, periodistas, activistas de derechos humanos, servidores públicos, jueces, maestros asesinados. Como muestra de ello, Jaime Garzón. Yo quiero que a nivel como de moraleja, que lo único que les quede a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Y segundo, el artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza nuestra Constitución, dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que una Constitución de un país diga eso. Es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno dice, no, pues los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Saben qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. La lista se hizo para matar 60 personas, solamente encontramos 40 y pico, y eso se mataron. Así abreviadamente fue que se hizo la masacre de Segovia. Se torturaron y se les pedía que entregaran el armamento y el radio. La señora estuvo en todo momento presenciando la tortura de su esposo fue decapitado, le cortaron los genitales. Mataron a mi hijo, a mi esposo, a un tío de mi esposo y a un hijo del tío de mi esposo. Quemaban la gente con tu casa, que mataban, apenas dejaban los niñitos solos. Y el día que yo salí, figúrese, fueron como 7 viviendas que le metieron candelas, ahí murieron hasta los que estaban habitando en esas casas. Bueno, yo tenía como 2 hectáreas de arroz, y ese sí estaba grandote. Todo eso se perdió, gallina, todo, nosotros perdimos todo. Nos vinimos, aguantamos a Montería. Uno se pone a pensar en todo ese pasado y eso es lo que hace, es como lastimar uno su corazón, lastimar uno sus pensamientos, porque imagínese un sufrimiento que eso no, para mí pues parece que eso no se va a recuperar así tan rápido o nunca, porque perder un ser querido ya así de un momento a otro, eso es muy duro. Son capaces hasta de tomar sangre del muerto. Son despiadados que no tienen compasión de nadie. Y ellos se hacen
famosos y temibles con los crímenes. Y ellos dos estaban peleando, la lanzó una pipeta y cayó dentro de la iglesia. Lo que hicieron con mi pueblo, por Dios, no tiene sentido. Mata a tantos inocentes sin haber ningún motivo. La guerrilla estaba al lado allá, al fondo, y los paramilitares estaban aquí, en todo este espacio. Detrás de la iglesia se ubicaron los paramilitares y por todo este lado aquí se acostaban los paramilitares y disparaban por allá. No vayan para la iglesia porque allá va a haber un desastre horrible. Todas estas casas de allá y para acá son casas en madera. Las construcciones que hay en cemento eran la casa cural y el centro de salud. Entonces también es una seguridad que la gente buscaba. La gente creía que como esa era la casa de Dios, no iba a pasar nada. Nosotros dormimos aquí, toda la comunidad durmió aquí. Llegó un momento que esto estaba muy lleno y no nos cabía tanto personal aquí. O sea, todo el mundo tenía que estar así como apretado. Los paramilitares estaban acá, aquí atrás todo esto era. Ellos salían allá, disparaban y se asomaban acá, le hacían chiste a la gente, se reían de algunas cosas y volvían acá. Cuando ellos intentaron meterse acá, nosotros tuvimos una discusión fuerte y no los dejamos entrar acá. Le puso el pecho a la brisa y dijo, los armados no entran aquí porque aquí está la población civil. Yo no escuché el cilindro. Y de allá escuchamos un estruendo duro y vimos que todos los paramilitares salieron corriendo para allá. O sea, ellos vieron el artefacto, nosotros estábamos acá adentro, no vimos absolutamente nada. Y en este espacio aquí cayó la pipeta. Si en la iglesia lo que cayó fue el cilindro. Esto fue un verdadero infierno porque aquí murieron muchas mujeres en embarazo, que encontramos, digamos, sus niños pegados en paredes, desmembrados todos. Cuando usted llegaba y miraba y vía la pilonera de gente en la forma como estaba destrozado, las vísceras pegadas en los aros de la iglesia y la gente desbaratado, como que se meten en un molino. Le digo que todo el mundo corría con el pañuelo en los ojos llorando. Como este Cristo quedó la gran mayoría de las personas que estaban aquí. Nosotros lo conservamos, lo sacamos en procesión el 2 de mayo. Este es el Cristo mártir, que nos muestra un poco, o nos evoca la radiografía de todo lo que pasó. Recuerdo que el 2 de mayo, fecha que no olvido yo, caso en Bellavista, el mundo entero conmovió. Cuando yo entré a la iglesia y vi la gente destrozada, se me apretó el corazón mientras mis ojos lloraban. Entonces yo digo a la gente, venga, vamos a coger unas embarcaciones y nos vamos a tirar al otro lado del río, porque tenemos muchos heridos. Y ahí es donde una señora dice, bueno, padre, estamos de acuerdo con esa propuesta, pero si usted va adelante, ¿es listo? Y íbamos abogando con las manos y con trapos blancos, y era guerrilla por un lado y guerrilla por el otro y paramilitar por el otro. Yo gritaba, ¿quiénes somos? Y la gente respondía, la población civil. ¿Qué exigimos? Que nos respeten la vida. O sea, como había actores armados por todos estos lados, la voz, por lo menos, lograba ubicarlos a ellos, que para allá iba población civil y que no fueran a disparar. Y con todo eso, ambos actores dispararon en esa dirección. Gracias a Dios, pues durante el recorrido no pasó nada. Nunca se le olvida lo que pasó en Bojayá. Muerte tantos niños sin haber necesidad. Todos estos niños de 10 años, 5 años, 9 años. Todos estos niños que ustedes ven acá no habían nacido cuando esto. Estaban escuchando la historia también ellos y para ellos también es enriquecedor que aquí pasó algo y que nosotros pedimos que no vuelva a pasar en ninguna otra parte del mundo. Para que le recuerde a futuras generaciones cuando en Colombia la sevicia hacía parte del cotidiano vivir. Mi casa fue trinchera allá de ellos, eso allá lo que fue la cocinita, eso me la tumbaron, la volvieron la losa, todo, colchones. Otro tiro entró por acá
Aquí cuando había un cercadito, la profesora dormía y llegó el tiro y pasó por allá y trozó las colchonetas y colchones que había ahí. Nunca pensábamos que lo que veíamos por televisión en las zonas rurales, en los pueblos, en otras regiones del país, donde eran confrontaciones bélicas de alto nivel entre guerrilla, paramilitares, ejército, fuerza pública, se fuera a trasladar a la ciudad. La guerra más o menos se dio entre el Alto de Loma Hermosa y el barrio Bellavista. Eran como los lugares estratégicos donde se daba. La mayoría de los barrios, muchos barrios quedaban en medio del fuego, en medio de las dos montañitas. Irrumpió ese helicóptero disparando como si fuera una guerra en campo abierto. Dio varias vueltas en ese sector y empezó a disparar a un determinado sector. Pero eso fue el pánico más tremendo porque eran las 12 del día. Las cosas quedaron así. A los 8 días aparecieron unos letreros donde decía AUCE presente. Que por la disputa territorial, entonces ellos empezaron a eliminarse entre ellos, y no solo eliminarse entre ellos, sino que la comunidad eran los que pagaban, porque si hay un enfrentamiento, ahí no le van a decir, córrase usted que usted no es de esto, el que cayó, cayó. Todos los que mataban los llevaban allá, en volquetas, y como eso lo tapaban con escombros, entonces jamás yo creo que eso no vuelven a encontrar. Si no era mi hijo, si no era mi esposo, era el hijo de mi vecina. Era el esposo de mi vecina y a nosotros nos dolía como si fuera para nosotros, entonces fueron cosas muy duras. Cada 10 cuadras 2, 3 muertos, cada 10 cuadras 2, 3 muertos, ¿cierto? Y eran los jóvenes de la comuna quienes estaban siendo asesinados por uno o por otro bando. Gran parte de la población de muchos de estos barrios tuvo que salir a otros lugares por la magnitud de las confrontaciones, por las amenazas, por los homicidios también a sus familiares. Primero fuimos nosotros, algunos vecinos, después fue la otra familia más grande, la que todos somos familia. En el 2011, ¿cuántas familias salieron desplazadas? Lloran mientras a Dios imploran, mientras las balas sin rumbo, sus ventanas explotan y agota aquella última esperanza. Se han venido desarrollando diferentes iniciativas de memoria. Una de ellas muy importante que es el Grafitur. El Grafitur es un recorrido por la historia y por la memoria de la Comuna 13 a través de los grafitis que hacen los jóvenes de aquí. En el Grafitur podemos encontrar obras como esta que tenemos detrás, se llama Orión Nunca Más. Es una de las obras donde nosotros le decimos al Estado, no solamente al Estado, sino a la gente que no apoyamos este tipo de acciones militares, y es un homenaje a esas 300 personas desaparecidas, a esos 72 muertos que hubieron durante esos 3 días de guerra. La memoria que hacemos hoy aquí en la Comuna 13 es una memoria viva, y es una memoria viva en el sentido en que se está haciendo en medio del conflicto. Fuerte inspiración sobrevivir en aquella tierra, comunas como la 13. La memoria social permite aprender del pasado
Es por esto que no tiene sentido si solo se cuenta el horror y no se comprende el por qué pasó. Una vez conocido y comprendido, quizás no volverá a suceder. Si la sociedad civil reacciona frente al conflicto y lo condena enérgicamente, sanciona a quienes tengan que ver con este, la institucionalización, la democracia, la cultura política tiene que transformarse en Colombia. Y yo creo de que el Estado en sí está en la obligación de devolver una partecita de lo que perdimos. ¿Por qué? Porque es que nosotros estábamos en su sitio, a nosotros nos sacaron de allá. Nuestro tema primordial es defender vidas humanas, vida del anciano, vida del niño, vida de la mujer. Me quedó un pedacito de vida en la puntica de un dedito y eso fue suficiente como para repensarme y decir, bueno, yo tengo la culpa de todo esto que ha pasado, pero sí asumo como ciudadana, como persona, un acto de responsabilidad, pero sí somos responsables de lo que pueda seguir pasando.